Es un honor servir al Señor. Cuando yo llegué al Señor, lo primero que fue a lavar el baño. Nunca tuve pretensión de nada más que agradecerle su fidelidad. Y yo quiero decirle, me ha sorprendido, porque Dios, más que lo que usted habla, mira su corazón. Y le puedo decir, vale la pena servir al Señor. Usted le sirve al Dios vivo, el Dios que me hizo. Cuenta conmigo. Hebreos 6:10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto como para olvidarse, escuche bien, como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Luego dice versículo 12: no sean perezosos, sino más bien imiten a quienes por su fe y paciencia. ¿Por qué? Dígalo conmigo. ¿Quién? Fe y paciencia. ¿Qué pasa? Heredan las promesas. Hay promesas que están para ti y Dios dice: ten paciencia, yo te voy a cumplir. Ten fe, yo te voy a cumplir. Hay bendiciones que son inmediatas, pero hay otras que son a un tiempo mediano, futuro. Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esto me enseña cuando Dios dice: levante la mano los servidores. ¿Cuántos son intercesores? ¿Cuántos son ujieres? ¿Cuántos sirven? Gloria a Dios. Quisiera que todos sirviéramos al Señor. Una casa de honra para Él, una casa de servicio para Él. Y dice la palabra del Señor, escuche, Dios no es injusto como para olvidarse. En otras palabras te dice: yo me acuerdo cuando viniste a la casa, cuando no tenía fuerzas. Yo me acuerdo cuando corriste a servir aún sin provisión, aún en medio de un problema. Dice: te voy a recompensar, porque nadie cuida la casa de Dios en vano. Nadie cuida su casa en vano. Escuche esto, anote lo siguiente: servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es... Quiero verte con los ojos del corazón. Quiero que el espíritu de revelación quite el velo para ver quién eres. Si usted pudiera mirar el trono de Dios, el altar de Dios, cuando abre su boca, ¿qué tal si levanta la mano y le dice: poderoso en majestad y reino, poderoso, majestad, reino? Usted se imagina los servidores a sus pies, a su palabra. Las montañas tiemblan, el mar se seca. Dígale al vecino: no servimos a un pedazo de madera, servimos a un Dios vivo, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha, a un Dios que nos ama tanto que envió su Hijo por nosotros. El servicio es una labor santa. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseña que es una labor que Dios nos escoge para servirle. De todas las naciones Dios escogió a Israel, y de todo Israel, de 12 tribus, escogió a una, a la tribu de Leví. Dijo: ellos me servirán. ¿Y sabe quién era Leví? Alguien que su papá había maldecido porque había matado para vengar la violación que hicieron para su hermana. Pero Dios cambió la historia. Dios quitó, ¿sabe qué? La maldición, y lo limpió para que viniera y le sirviera delante de su trono. ¿Cuántos dicen: Dios es bueno, que ha tenido en nosotros compasión? Ahora, el servicio era exclusivo de Israel. Que gentiles vengan a honrarle, por favor. Tuvimos que ser limpios, purificados, injertados en el olivo principal que es Israel, para poder servirle. Escuche, yo recuerdo que recién yo conocí al Señor. Yo vivía con mi hija, era madre soltera, y recuerdo que era visitadora médica. Yo al poquito tiempo llegué a la iglesia, y llegué sola porque tuve un sueño donde Dios se me reveló. Vi un programa de televisión, tomé la dirección de la iglesia y fui. Y recuerdo que yo tenía una chica, una niñera que me cuidaba a mi hija, ¿verdad? Y esta
muchacha quiso suicidarse. Cuando yo me enteré de eso, ¿cómo la dejo que me cuide la niña con una opresión demoníaca que ella tenía? Yo entendí que esa niña necesitaba una liberación y le dije, ¿sabes qué? Vamos para la iglesia, que oren por ti. La ministraron, fue tremendo. Así que yo tengo que ir a recoger mi compañera de trabajo. Me pide que si la llevo a la casa. Cuando la llevo me dice, ¿y para dónde vas? Le dije, voy a hacer mi almuerzo, mi comida. Y me dice, ¿y la persona que te ayuda en la casa qué pasó? Le conté la historia y me dice, tú eres una ridícula. ¿Y saben lo que dice? ¿Qué hace allá? ¿Por qué no se lleva a la cama? ¿Por qué no arranca los chicles? Me pegó una insultada. Mire, yo soy de las que yo no respondo de una vez. Ese día esta vieja me sacó el mal genio. Y bueno, la dejé en su casa. Me subí tan brava a mi casa donde estaba viviendo, ¿cierto? Llego a la casa, pero brava. ¿Cómo se le ocurre a esa mujer decir eso? Sobre todo porque ella había tenido un novio. Se estrellaron. 3 personas murieron. Ella tuvieron que reconstruirla. Andaba con hierros. Ganaba muy bien en el laboratorio. Tenía de todo. Dios le guardó la vida. E insultaba a Dios. A mí me dio tanto dolor en mi corazón. Yo decía, no puede ser. ¿Sabe una cosa? Subí brava. Ay, Señor, esa vieja, no sé qué. Bueno, y abrí la Biblia. Vuelvo y le digo, no llevaba 2 meses de cristiana. Y apenas la abrí, leí lo siguiente. Por favor, venga conmigo, Malaquías 3. Escuche lo que dice. Malaquías 3 versículo 13. Miren lo que dice: ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y me preguntan ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos si nos toca vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Y si nos toca llamar dichoso a los soberbios, los que hacen lo malo, no solo prosperan, y dice, incluso desafían a Dios y se salen con la suya. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Esto me enseñó que Dios todo lo ve. Uno de los nombres de Dios es Dios Roy, el Dios que lo ve. Él vio cómo esta mujer me decía, no vale la pena que sirvas a tu Dios. Y me insultaba y dice, si nos toca llamar dichoso a los soberbios. Era una mujer soberbia. Mire lo que dice: y los que hacen lo malo no solamente prosperan, sino que desafían a Dios y se salen con la suya. Dios no te ha abandonado, hermano. Nos toca llamar dichosos a los que insultan a Dios. Cómo prosperan y les va bien y se salen con la suya. ¿O no le dicen su familia, usted en esa iglesia? Se burlan de ustedes, ¿sí o no? Pero mire lo que dice Dios. Venga conmigo. Mire lo que dice Dios. Versículo 16. Los que temían al Señor. ¿Quiénes? O sea, una conversación que Dios vio. Los que temían al Señor, dice, hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces, mire, un libro. Entonces se abrió, mire lo que dice. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y que más y honran su nombre. El día que yo actúe, dice Dios, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Será mi propiedad exclusiva y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. En otras palabras, Dios dijo, mira, mientras me insultaba esa mujer, yo prestaba atención, yo escuché lo que decía y yo escribí tu respuesta. Vas a ver que para mí eres tesoro preciado. El día que yo actúe, y la Reina Valera dice, propiedad exclusiva, ha dicho el Señor de los ejércitos. En otras palabras, el que ama mi nombre, el que honra mi nombre, el que sirve a mi nombre, yo hago guerra y le guardo. El día que yo actúe, lo voy a proteger como protejo un tesoro. Voy a poner donde dice, serán mi propiedad exclusiva, propiedad privada. Cuando usted va a un lugar, dice, peligro, no entre, propiedad
carros, pero en el reino Dios tiene ángeles guerreros que cuidan los hijos de Dios, que lo honran, le sirven y temen su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, vale la pena servir a Dios. Hermana, hay un libro que Dios tiene con todo lo que usted hace, con lo que usted habla, con el que usted le sirve. Dios no es injusto para olvidarse. Dios hace memoria. Dios no se olvida de quién le sirve. Pastora, pero es que yo no estoy en ningún ministerio. Bueno, aquí tenemos ministerios para que usted sirva. Pero yo le pregunto, ¿evangeliza donde usted trabaja? ¿Ora al que se encuentra en el bus? ¿Clama por el habitante de la calle que va atormentado hablando solo? Eso es una forma de servicio. Tener compasión. El Señor viene, y si la gente no viene al Señor, se va a perder. Se va a perder. El infierno es real. Y escuche esto, la Biblia me enseña que Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo le quiero decir algo, no todo el mundo ha sido llamado para estar en los 5 ministerios. Efesios 4:11, a unos escogió Dios, llamó Dios, Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar la iglesia. Ministerios sacerdotales, asignaciones ministeriales establecidas por Yeshua, Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Ya no estamos en el diseño arónico. Eso era exclusivo para Israel. Pero dice Efesios 2 que Dios quitó la enemistad y de 2 pueblos hizo uno y nos injertó. Ahora los gentiles junto con Israel somos herederos de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso está escrito en la palabra, Nuevo Testamento. Y la Biblia no es lo antiguo solamente, la Biblia es completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Es completa, la suma de tu palabra es la verdad. Pero escuche, hay llamados vocacionales. Ustedes la respuesta de Dios allá donde usted trabaja. Hay llamados para la educación, para la justicia como la doctora, para el gobierno, para la economía. Usted es una respuesta de Dios, y yo oro para que se activen sus dones, para que aumente su gracia, porque Dios dice: te pongo por cabeza y no por cola, prestarás y no pedirás prestado. La gracia del Señor sea sobre tu vida. Serás luz donde quiera que vaya, sal donde quiera que vaya. El poder de Dios fluye cuando tú dices: heme aquí. Y sabes qué haces, dispones tu corazón para servirle. Hay una aprobación en el cielo. Un ejemplo, hay unas promesas de Dios y un derecho a hablar la palabra, libro de sus acciones y de su servicio, registro de las promesas, un privilegio para que usted lo llame, una oración distinta para lo que usted tiene que hacer. Cuando usted le dice sí al Señor, unas llaves de acceso, de autoridad, un revestimiento. Eso no se activa hasta que usted no dice: heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. ¿Ha visto un ancianato en su barrio? Ore, pregunte: ¿quién es la persona? ¿Puedo orar por los ancianos? ¿Puedo orar por ese lugar donde están los enfermos? Usted y yo somos la respuesta de Dios. Y escuche esto, venga por favor conmigo a la palabra. ¿Quién es un llamado de Dios? A todos Dios nos ha llamado. Eso no es exclusivamente de un pastor. Dios nos ha llamado al servicio sacerdotal, pero también al servicio vocacional. Y mire lo que dice, anote conmigo. Hebreos 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. Mi esposo y yo no nos llamamos solos. Él nos llamó, Él nos confirmó, Él nos equipó y nos puso legalmente para ejercer el sacerdocio establecido por Jesús, como dice en Hebreos. Y mire lo que dice versículo 4, Hebreos 5:4: nadie puede tomar ese honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da ese honor. No puede alguien amanecer: hoy quiero ser apostoltazo. No, Dios te llamó, y cuando
cuando te llamó puso una naturaleza de Él en tu interior, lo puso desde la eternidad. Y así usted corra, así usted no quiera, así usted se disfrace, se esconda, el llamado lo persigue, porque el llamado es una asignación santa. Para eso vino usted a la tierra. Dile al vecino, si tú tienes llamado vocacional o ministerial, dígale, be nice. Obedece, dile, te conviene obedecer, porque si no te tiene la ballena. ¿Cómo quieres? ¿Vomitado por las buenas o por... Y no todo es sacerdotal. Vuelvo y le digo, del 90%, un 5% sacerdotal, el resto es vocacional. Que Dios te abra las puertas de manera sobrenatural, que te dé la inteligencia que necesitas en ese área del mercado, del gobierno, de la educación, de las artes, te active los dones. Escuche, ¿quién es un llamado? Es alguien que Dios escoge, que Dios aparta para un oficio que es santo. Y escuche, el nombramiento de parte de Dios es tan necesario que aún Jesús a sí mismo los envió solo. Segundo, usted no lo puede resistir. Usted no lo puede resistir. Dios le dijo a Jeremías, antes de que nacieras te escogí, te santifiqué, te llamé por, diga, asignación, profeta. ¿A dónde? Naciones, territorio. Y dice, vas a ir donde yo te mande. Es que soy muy pequeño. No, vas a ir a donde yo te mande. Vas a hablar lo que yo te diga. Y no temas, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y le dice, van a pelear contigo, pero yo te haré muro, ciudad fortificada. Yo voy a estar contigo. Qué Dios tan grande tenemos, que dice, no importa lo que se te levante. Yo le digo, ¿algún problema con el niño? A ver, muéstreme, ¿cuál es el problema? Pero a veces la gente duda de que Dios lo ha llamado. Pues usted no ve al propio Jeremías que dijo, me voy a callar la boca. Siempre que digo me dan duro, me meten a esa cisterna. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Del Dios viviente, de gracia y verdad. Él es el que conoce lo profundo tuyo y te lo hace saber. Que conoce las promesas de Dios y te lo hace saber. Aunque Jeremías dijo, no hablo, el Espíritu decía, sí vas a tener que hablar, sí vas a tener que hablar, y voy a estar contigo. Entonces él decía, Señor, yo no puedo resistir esto. Señor, yo siento que me estoy quemando por dentro. El Espíritu Santo dice, Él les mostrará lo mío, dijo Jesús, y se lo dará a conocer. No podrás correr de lo que Dios te llamó. No podrás esconderte, porque ese Espíritu del Dios viviente que sopló sobre ti, que dio tus talentos, que te alimentó la fe, que hables. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Señor, siento que me quemo, no lo puedo resistir. Levanta las manos y dile conmigo. Levanta las manos y dile, como viento fuerte sopla, con tu gloria ilumina, como fuego metido en mis huesos. no lo puedo resistir. No lo puedo resistir. Es más grande que mis fuerzas. Con tu gloria. Aleluya. Dile, Señor, yo le digo algo, después de que usted prueba a Dios, no cambio servirle a Dios. No cambio servirle a Dios por nada en este mundo. Y yo creo firmemente que esos dones que Dios te dio, Él está esperando que tú digas, heme aquí, para que se activen las palabras, para que se activen las promesas, para que venga la unción. Y no importa los años que tenga, Él va a recompensar, porque hay un libro que habla de eso. Y Dios dice, escucho, cuando tú hablas de mí, defiendes mi nombre aún en medio de los tuyos. Tienes que orar por esa familia que insulta a Dios en tu casa. Pero Dios
te respalda. ¿Sabe por qué viene la bendición a tu casa? Por ti, mujer, que eres la que estás doblando la rodilla. Así haya un necio en tu casa, o por ti, hombre, así haya una necia, una cantaletosa en tu casa, no eches para atrás. Eso quisiera el diablo, por eso usa para que te insulte. No eches para atrás y verás la respuesta de Dios en medio de tu familia. Diga: Señor, yo te pido que tus palabras sean para mí como ese fuego que llega y que toca mis huesos. Escuche esto: un escogido de Dios es apartado, es entrenado, es equipado para una misión específica. Hubo gente a quien Dios llamó pero dejó todo tirado. Dice que Esaú era el primogénito y cambió el honor de ser el primogénito por un plato de lentejas. Cuando Dios llama a alguien, requiere compromiso. Jesús se comprometió con nosotros. Jesús se comprometió a ir a morir en esa cruz. Así que diga conmigo: Padre Celestial, haz que mi corazón responda en el compromiso para servirte, ya sea ministerial o afuera. Cuando te dije que sí es sí. ¿Qué es un compromiso? La habilidad que tiene alguien por estar firme ante lo que prometió ante Dios y resistir a la tentación de desertar, de traicionar, aún en momentos de dificultad. Así no sea beneficioso para su vida, no sea cómodo, no sea entendido. Alguien que persevera y que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios lo va a poner. Necesitamos amar de corazón y hechos. Ahí donde está, diga conmigo: Señor, permíteme tener un compromiso real. Escúcheme bien: tener un compromiso de tomar la determinación de estar disponible y consagrado y apartado para ti, rendirme para ti, porque mis acciones tienen que honrar tu nombre. Escuche esto: ¿cuáles son las características de un verdadero compromiso? Presentarse delante del Señor en santidad y disponerse para que lo use, atento a recibir, ser un buen discípulo. El compromiso demanda entrega, aún hasta para asistir en la iglesia, que es lo mínimo. Y digo lo mínimo porque su vida espiritual es todos los días. Así que un compromiso requiere entrega. Jesús se entregó a sí mismo, se vació a sí mismo, se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que impide el verdadero compromiso a Dios? La apatía, la pereza, el posponer. Más adelante, escuche esto, quiero hablarle de un hombre que entendió que vale la pena servir a Dios. Quiero hablarle del Dios que no se olvida de sus promesas. Quiero hablarle del Dios que te conoció. Tu papá fue un instrumento. Dios es tu Padre. Él no tiene nietos. Lo más importante para una persona, para una mujer, es primeramente Dios. Algo importante también que hay en la vida de alguien es tener descendencia, sus hijitos, ¿o no? Queremos casarnos, tener hijos. Y yo le digo algo: había una pareja que se consagró a Dios. Vamos a servirle a Dios. Se casaron jovencitos, se metieron en un compromiso continuamente en la iglesia. Y sabe que vinieron los años, pasaron los años y no pasaba nada, no hubo descendencia. En Israel, no tener hijos, la esterilidad es señal de maldición. Por eso dice el Señor: no habrá estéril en tu casa. ¿Sabe qué pensaban? Algún pecado hicieron. Mire, sirviendo a Dios y ni hijos tienen. Mire, sirviendo a Dios y ni casa tienen. Mire, sirviendo a Dios y la gente tiene la lengua para acusar. A usted no le determina el comentario de alguna persona que no lo conoce. A usted lo determina Dios. Usted y yo valemos la sangre del Señor. ¿Y sabe algo? Empezaron a crecer. Todos sus familiares tuvieron hijos, ellos no. Llegaron a los 30, nananay. A los 40, nananay. A los 60, nananay. A los 70, no podían tener intimidad. ¿Usted cree que Dios a él le impide su edad para una respuesta? ¿Usted cree que Dios depende de su economía para bendecirlo? Dios hace lo que quiere, donde quiere, como quiere y cuando quiere. Él es, diga, soberano. Soberano. Y el viejito decía:
Ay, la asiática, así arrastra las paticas. Yo voy a servir al Señor. Hermano, pero ahí bajo, no, yo me comprometí, voy a servir al Señor. Y me imagino la gente, ese viejito ya debería irse a descansar. Eche para su casa, que hace que es que para arriba, para el templo. Cuando usted tiene pasión, mientras más años, más lo ama. Mientras más lo conoce, más quiere estar con él. Y escuche, dice la palabra Lucas capítulo 1 versículo 5. En los tiempos del rey, dice Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. ¿Sabe qué significa Zacarías? Jehová se ha acordado. Miembro del grupo de Abdías, su esposa Elizabeth, eran descendientes de Aarón. Ambos eran rectos, intachables delante de Dios, obedecían todos sus mandamientos y los preceptos del Señor. Dígame si había algo malo. Nada. Rectos, intachables, obedientes, guardaban los mandamientos. Todo lo habían cumplido. Y dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. A lo que la naturaleza le dice imposible, el Dios que tenemos trae un rompimiento cuando hay una oración que se determina, cuando no sueltas la oración, cuando hay un servicio que habla de tu amor y tu compromiso, de tu amor y tu compromiso. Se pueden ir todos, me pueden quitar todo, pero que no me quiten su presencia, que no me quiten su Espíritu Santo. Y escuche, un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, escuche, según la costumbre del sacerdocio, entrar al santuario para quemar incienso. ¿Sabe cuál era la labor? Intercesor. Había un altar de incienso. Se fue viejito el día señalado. Diga conmigo, hay un día marcado para mi respuesta. Hay un día marcado para que los cielos se abran. Él entró y empezó con el incienso. Señor, a orar, Señor. Versículo 11. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar de incienso, y al verlo Zacarías se asustó. Y mire lo que dice: el temor de Dios se apoderó, y el ángel del Señor le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo, alegría, muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Qué poderosas palabras dijo el ángel. Versículo 17. Él irá primero. Uy, tremendo privilegio. Él irá primero delante del Señor. Mire cómo Dios lo manda, con el espíritu de poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, ¿qué pasa? Léalo conmigo. Preparará, dígalo duro, preparará un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Para recibir al Señor, para recibir al Señor. Le dijo: va a estar lleno, todos se van a alegrar, el Espíritu Santo estará, traerá restauración, marcarán camino. ¿Y qué cree que hizo Zacarías? Versículo 19. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo. Cuando Dios te quiere mandar un mensaje, no solamente te habla en sueños, te habla en la palabra, te habla en la profecía. Dios dijo: si tengo que mandarle un ángel, se lo mando, pero le digo que no me he olvidado de su servicio. Y mire lo que dice: he sido enviado para hablar contigo y darles estas buenas noticias, pero como no creíste, léalo, pero como no creíste en mis palabras,
las cuales ¿qué? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Te vas a quedar mudo. Y escuche, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Hay muchos papás que están mudos porque no creen en las promesas de Dios para sus hijos. Hay muchas mujeres mudas porque no creen en las promesas de Dios para su casa y su matrimonio. Pero Dios dijo: voy a cumplir la palabra al que me sirve. Al que no le importa el cansancio viene a orar a mi casa. Al que no le importa la crítica me sigue amando. Valgo más que los hijos que quería tener. Este hombre anhelaba tener hijos, pero escuche algo: Dios no se lo dio en su tiempo, Dios se lo dio en el tiempo de Dios. Él esperaba un hijo cualquiera, pero Dios tenía un profeta, un hombre que iría delante de Jesús, un hombre diferente, un hombre que marcaría la historia de Israel. Estoy convencida que si no has recibido una respuesta ahora, lo que Dios tiene es mucho más grande para ti. Lo que Dios tiene, tu familia lo verá. Lo que Dios tiene asombrará al pueblo y podrán ver la misericordia de Dios. Nadie cuida la puerta de Dios en vano. Dios es galardonador del que le busca. Dios es galardonador del que le sirve. Sus ofrendas hablan, su obediencia habla. Cuando se cayó mientras lo insultaron, habla. Levanta las manos y dile: Señor, yo necesito buscarte con convicción. Mi compromiso antes que el hombre es por ti. Yo te dije que sí y no te voy a soltar. No me importan los años. Nadie me podrá cerrar la boca para que ore. Voy a proclamar tu grandeza en medio de los pueblos, y mientras mi corazón lata, te voy a servir. Mientras tenga vida, no me voy a retirar. Los guerreros no abandonan su campo. Los guerreros mueren de pie creyendo en Dios. El deseo de Dios es cumplir sus promesas. La bendición llega cuando usted menos piensa. En los de repentes de Dios. Esos de repente de Dios se dieron en el templo, no en la discoteca, no en los bares, no en los parques, ni chateando. Se dieron orando y en la casa de Dios. Que Dios abra los cielos y venga respuestas. Él busca adoradores e intercesores para que con su boca hable lo que ya vio en el espíritu, en el mundo espiritual. Baje los diseños del cielo. Escuche esto: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su propósito. Dios responde en la mejor manera, en el mejor momento. Escuche esto: la palabra del Señor me enseña que Dios mira el corazón y provoca las respuestas del cielo, y si tiene que mover lo que sea, lo mueve. La duda. ¿Sabe qué significa la duda? El problema por el cual la gente se desanima. ¿Será que sí me escuchó? ¿Será que me va a responder? Tú lo buscas para que te responda siempre por quién es Él. Escuche esto: ¿qué es la duda? Significa estar sin camino, significa distazo, estar en medio de dos caminos, estar en confusión, estar, ¿sabe qué? Sí, pero no. Dios dice: el que duda no recibe nada, porque es como las olas del mar que son echadas de un lado para otro. Diga: espíritu de duda, te largas de mi vida. Espíritu de duda, fuera. Ahora renuncio a la duda. Yo declaro que Dios es verdadero. La Biblia me habla que lo que Dios dice se cumple. La Biblia me habla que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La duda es contraria a la fe. Y dile: Señor, auméntame la fe. Escuche esto: la Biblia dice que la fe hace que mueva montañas. Y luego dice lo siguiente: dice que Zacarías se fue para su casa. Dice más adelante, cuando terminaron, versículo 23, cuando terminaron
los días de su servicio, regresó a su casa. No antes. Ay, perdón, pastor. Nos vemos. Pero no importa, Señor, yo me concentro orando aquí hasta que termine mi servicio. Terminado el servicio, terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, Elizabeth quedó encinta. El viejito llegó enamorado. Ay, ¿qué le pasó a usted? Llegó enamoradísimo. ¿A usted qué le pasó? Él estaba mudo, pero de lo demás Dios lo dejó 0 kilómetros nuevo. La viejita quedó en embarazo, quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Puede que Dios esté embarazándote de un sueño, de un llamado, de algo, y requiera intimidad, requiera cuidado, requiera entrar a la presencia y no soltar lo que te está dando, porque por mucho tiempo lo esperaste. Debe ser cuidado en la intimidad. Ahora escuche esto. En esto decía ella: el Señor me ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. La gente mirará tu esposo convertido y dirá: bendita tú que creíste, porque el Señor te quitó la vergüenza. ¿Quién ha dicho que Dios dejará avergonzado a los que confían en Él? ¿Quién ha dicho Dios no avergüenza? Dios respalda al que le cree. Dios cuida de sus hijos. La gente verá que el Dios que tenemos es real. Dios es bueno, su deseo es bendecirte. Escuche, las bendiciones te alcanzan donde estén. Bendito en el campo, bendito en la artesa de amasar. Así como los problemas huyen, las bendiciones te alcanzan. Las bendiciones te alcanzan. Y escuche esto: Dios responde más alto de lo que pudiera pensar en Él. No era un hijo común y corriente, era alguien que traería direccionamiento. Era alguien diferente al común de la gente. Era alguien, ¿sabe qué? Preparado para traer esa respuesta. Así que llegó el momento en el que el propio Zacarías tenía que nacer. Tenía que nacer. A los pocos días, dice, María emprendió el viaje y fue deprisa al pueblo en la región montañesa de Judea. Al llegar entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Escuche esto, diga conmigo: Dios va a mandarme a confirmarme la bendición que me dio. Dios mandará un profeta, Dios mandará un intercesor, Dios mandará una amiga que te ve con los ojos que te ve Dios. Dios mandará a alguien, escuche bien, que entendió que Dios está haciendo algo contigo y es tiempo de fortalecerte. Gloria a Dios por tus amigas que entienden tu propósito. Así que María llegó y dijo: buenas. Y sabe que dice Elizabeth, dice que apenas ella golpeó, dice que el bebé brincó en el vientre. Pero ¿cómo es esto? Que la madre del Señor venga a visitarme. ¿Cómo sabía que María estaba embarazada de Yeshua? El poder del Espíritu Santo que venía sobre Juan el Bautista, ¿sabe qué? También estaba en María primeramente. Dios pondrá gente ungida para que, ¿sabe qué? Eso de lo cual estás embarazado, brinque y reconozca que las cosas vienen de Dios, que el llamado viene de Dios, que las promesas vienen de Dios al que le sirve. Y escuche esto, dice que el bebé brincó en el vientre. Termina 9 meses y se reúne la gente y le dice: ¿cómo vas a llamar a tu hijo? Ponle Zacarías. ¿Y sabe qué dice? No, le dice Elizabeth, se va a llamar Juan. Se va a llamar Juan. Pero nadie se llama Juan en tu casa. Y dice: ¿y Zacarías tú? Y ya el muchachito para nacer, ¿cómo se va a llamar? Yo me imagino que apenas salió dijo: Juan. No pudo hablar hasta que Dios hizo lo que tenía que hacer. Y si Dios le tiene que cerrar la lengua a ese familiar, la lengua a ese padre incrédulo, la lengua a esa vieja chismosa, quedará cerrada la boca hasta que se dé a luz las promesas de Dios, hasta que se dé a luz lo que Él dijo. Y toda palabra ociosa queda cancelada. La gente tendrá que, ¿sabe qué? Hablar bendición, hablar bendición.
sobre mi casa, que tu gloria se manifiesta sobre mi familia. ¿Y sabe lo que sucede? El Espíritu Santo llenó la vida de Zacarías. Así llenará a aquellos incrédulos de tu casa. Dice la palabra que enseguida Zacarías empezó a profetizar. ¿Sabe qué dijo el papá Zacarías? Mire, Lucas 1:76. Hijito mío, ay, tan cariñoso. ¿Sabe qué? Después de la disciplina se pone suavecito. Hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. ¿Ven cómo se puso de bueno? Siguiente, mire lo que dice. Siguiente, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Dice, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tiniebla. El niño crecía y se fortalecía en el Espíritu. Diga conmigo: Señor, llénale la boca del espíritu profético a mi familia. Llénale de la palabra de revelación. Quítale el velo para que puedan ver el llamamiento y la asignación de cada uno. Dile: Señor, ábrame el entendimiento. Habrán cosas que yo no comprendo, pero déjame ver mis hijos con el llamado que tú los hiciste. Hazme un intercesor profético para proclamar sobre ellos el plan de Dios sobre su vida. Abre mis ojos, mi entendimiento, para declarar que lo que Dios determinó y aprobó en la eternidad, así tiene que ser sobre mi casa. Vamos, dígale: Señor, hoy te lo pido con todo el corazón. Y más adelante, cuando usted ve que se cumple, Lucas 3 versículo 3 dice: Juan recorría la región del Jordán predicando el bautizo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas se allanarán, y todo mortal verá la salvación del Altísimo. No era un hombre cualquiera, era un profeta que sabe que estaba llamado. ¿Sabe para qué? Para hablar lo que el Padre dijera, para decirle, cantarle la tabla a los que tenían que decirle, para denunciarle el pecado al que tenía que corregirse, para enderezar lo torcido. Dios está levantando en este tiempo, escuche, una generación profética que se levantará para preparar el camino del regreso. Una generación llena del Espíritu Santo, una generación, escuche, procesada. ¿Sabe qué? En el trato de Dios. Ahí donde está, diga conmigo: Padre Celestial, ahora te pido que se rompan esas cadenas de incredulidad. Dile: Señor, de impaciencia. El hecho que está esperando no quiere decir que tú no contestes. Era una generación diferente. Era una generación diferente. Mientras Zacarías estaba en el templo, ¿sabe qué? Quemando incienso. Estaba tal vez con una mentalidad religiosa. Dios levantó un hijo distinto, con el pelo largo, bien raro, bien extraño, creciendo en el desierto. No comía, ¿sabe qué? La comida de otros. ¿Sabe qué? ¿Con qué se alimentaba? Se alimentaba con saltamontes. Se alimentaba, ¿sabe qué? Con esos animales que eran langostas. Fue esa generación que creció en el desierto, y aquellos que nacieron donde no había nada, en tu peor momento de crisis, esos hijos valorarán. Esos hijos aprendieron, ¿sabe qué? A valérselas por sí mismos. Aprendieron a valorar hasta la más pequeña provisión. Ellos aprendieron en medio de la guerra. No le tienen miedo al diablo. Una generación de guerra. ¿Sabe qué? Este
Este ni jovencito creció en el desierto. No tenía vestiduras sacerdotales como su papá. Fue vestido con cuero de camello. Fue vestido con cuero de camello. Eso me habla que la cobertura de nuestros hijos, que es de la mano de Dios, Él mismo los revestirá de la gloria. Y atamos, reprendemos los planes del infierno contra el fruto de tu vientre. No se perderán. No se perderán, no se perderán. Diga conmigo: Señor, hoy presento a mis hijos. No se repetirán las maldiciones por las que yo viví, caminé, o por donde estuvo mi familia. Diga: ellos serán una generación profética. Ellos serán una generación bendecida. Ellos serán una generación distinta. Diga conmigo: Padre Celestial, tú los guardarás por donde quiera que vayas. Tú los guardarás por donde quiera que caminen. Shama mamaya. Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Vamos, dile: porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Escuche esto. Vivió en el desierto y dice que se alimentaba con mantequilla. ¿Sabe cómo se hace la mantequilla? Leche procesada. Serán hijos que tendrán una revelación mayor de la palabra. Una revelación. Se alimentaba con miel, la dulzura de la palabra. Se alimentaban, escuche bien, de lo que da el desierto. Pero no se quedaron en el desierto. Tuvo la hermosa misión de ser el que bautizaba a Yeshua HaMashiach. Tuvo la hermosa misión de tener el encuentro. Y escuche esto: Juan el Bautista no conocía a Jesús. Dios le dijo: ve al Jordán. Ve al Jordán. Al que tú veas que el Espíritu de Dios desciende y permanece, ese es. Y estaba Juan el Bautista entre el agua, en medio de mucha gente. Cuando de repente vio a alguien que venía, algo pasó en su ser. Yo me imagino que empezó a arder y dijo: yo como que he vivido esto. Ahora estaban en un río que marcaría el retorno a la vida eterna, que ya no estaría más detenido desde Adán como sucedió en Josué, sino que a través de ese Yeshua HaMashiach volvería a correr el río de vida. Y le dice: Señor, yo no soy digna de desatar la correa de tus sandalias. Pero el Señor dijo: déjalo así por ahora, para que se cumpla lo escrito. Tuvo el honor y el privilegio de bautizarlo para que fuera evidente a todo el pueblo de Israel. Ahí donde está, ponte de pie y dile conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, hoy bendigo mis generaciones. Hoy bendigo mi familia. Esos cielos se abrieron. Esos cielos se abrieron con poder. Abre los cielos. Abre la matriz. Quita la esterilidad. Trae la respuesta sobre mi vida. Trae la respuesta sobre mi vida. Dile: Señor, tú cumples las promesas. Tú cumples las promesas. Eres el Dios que cumple. Eres el Dios que no miente. Dile: Señor, tú eres el milagroso que abres caminos donde no lo hay. Tú eres el Dios que traes las respuestas del cielo. ¿Cómo no creer en tu poder? ¿Cómo no creer en tu poder? Presento delante de ti mi familia. Presento delante de ti, Señor, mi matrimonio. Presento delante de ti, Señor, mi situación. Él es el Dios de milagros. Él hizo un milagro en Zacarías y en su esposa en su vientre. Él hizo memoria del servicio.
Diga: en el nombre de Jesús, hoy declaramos un nuevo tiempo de cumplimiento de promesas. Señor, mis hijos serán llenos con tu presencia. Dile: Señor, mi casa será transformada por tu presencia. Dile: Señor, declaramos que el Dios que empezó la buena obra la termina sobre mi vida.